En el capítulo 6 nos vamos a la parte práctica de cómo evaluar la conciencia. Ahora vamos por lo práctico. Cuando vean un paciente con alteración de la conciencia, entonces lo primero que vamos a ver es cómo lo evaluamos. Va a haber un orden sistemático. La idea es que no sea caótico y deben seguir esto. Primero, evaluar el patrón respiratorio. Segundo, la valoración pupilar. Vamos a tener también la valoración de los movimientos oculares. Cuarto, la respuesta motora. Y quinto, una escala de coma de Glasgow. La idea es que la escala de coma de Glasgow la usemos como una variante cuantitativa. Sin embargo, lo más importante, como hemos visto en las definiciones, lo más importante es que seamos descriptivos con los hallazgos que vamos a tener en los pacientes. Cada uno de estos ítems pues nos va a decir probablemente dónde está el problema. Entonces, primero, en el patrón respiratorio, la forma en que respira un paciente que tiene alteración de la conciencia nos va a decir mucho. La respiración normal, entonces, va a tener una frecuencia determinada, puede ser 12 a 20, va a ser rítmica y va a ser fácil de determinar. Esto nos va a tener como significado que el tallo cerebral está bien. En la respiración de Cheyne-Stokes vamos a tener un patrón de respiración que gradualmente se vuelven más profundas y rápidas, luego más superficiales y luego tenemos una apnea. Y este ciclo se va a repetir y repetir. ¿Esto qué significa? Daño bilateral entre los hemisferios y la parte superior del tallo. Va a ejercer gran gravedad y en cuanto a su causa común va a ser un edema cerebral severo o una hernia cerebral temprana. En cuanto a la hiperventilación neurogénica central, entonces lo que vamos a tener en cuanto al patrón van a ser unas respiraciones rápidas y profundas de forma sostenida. ¿Esto qué significa? Que el daño está en el mesencéfalo, que es la parte superior del tallo, y van a ser pues muy graves. En cuanto a la respiración apnéusica, el patrón que vamos a ver es que el paciente inspira completamente y hace una pausa larga y luego expira. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener un daño en el puente. Va a ser crítica esta gravedad. En cuanto a la respiración atáxica, el paciente va a tener un patrón con unas respiraciones que van a ser desordenadas, que no van a tener un ritmo, que van a ser superficiales y profundas al azar. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener un daño en el bulbo. En cuanto a la gravedad, pues va a ser crítica y vamos a tener un fallo inminente del sistema respiratorio. Esto va a ser importante porque simplemente mirando cómo respira un paciente, podemos llegar a saber en dónde está el daño. Lo siguiente, siguiendo este esquema sistemático, va a ser la valoración de las pupilas. Entonces, vamos a decir que las pupilas van a ser la ventana al tallo cerebral. Las pupilas normales, entonces, van a ser igual en tamaño, no más de 1 milímetro de diferencia, eso lo llamamos isocoria, van a ser reactivas a la luz. ¿Y esto qué va a significar? Que el tallo cerebral está intacto. Ahora recordemos, la luz va a ser un estímulo que va a entrar, o sea que va a ser aferente por medio del segundo nervio craneal y va a generar una respuesta del lado contralateral por medio del tercer nervio craneal, pasando brevemente por los núcleos pretectales del mesencéfalo. Entonces, si esto no ocurre, va a haber un daño en el mesencéfalo. En cuanto a las pupilas dilatadas unilateralmente, entonces, pues digamos que vamos a tener una pupila que va a estar midriática, que la vamos a ver muy grande. Esta pupila va a estar fija. ¿Y eso qué va a significar?
porque hay una compresión, un daño en el tercer par craneal. ¿Y por qué pasa? Generalmente por una hernia cerebral. La más típica que presenta esto es la hernia uncal, en la que el uncus del lóbulo temporal se va a desplazar hacia abajo y medialmente, comprimiendo el tercer par craneal contra el borde libre de la tienda del cerebelo. ¿Esto qué tan grave es? Es muy grave, es una emergencia y en el momento en que lo evidenciemos vamos a tener que tomar una imagen y una valoración urgente por neurocirugía. Cuando tenemos una miosis bilateral, podemos estar ante las pupilas llamadas pupilas pontinas, que van a tener algo de reacción a la luz, así prevalezca una miosis simétrica de 1 o 2 milímetros. ¿Y esto qué significa? Que hay un daño en el puente, dado que allí se encuentran las vías simpáticas descendentes que dilatan la pupila. Se van a interrumpir estas fibras y esto va a causar una miosis intensa, pero las fibras parasimpáticas del núcleo de Erdheim-Westphal que están en el mesencéfalo están intactas, por lo que se sigue produciendo una constricción. Es muy importante saber si hay una lesión acá porque en esta área van a estar todos los centros simpáticos. Y por último, cuando tenemos unas pupilas completamente fijas, pues digamos que las dos van a estar dilatadas y no van a tener ninguna reacción ante la luz. ¿Esto qué significa? Que hay un daño severo del tallo. Teniendo en cuenta todo lo anterior, entonces vamos a tener unas diferencias claves. Si las pupilas están normales, el tallo va a estar indemne en gran mayoría de los casos. Y si las pupilas están anormales, vamos a tener algún tipo de daño en el tallo. En cuanto a los movimientos oculares, entonces vamos a decir que los ojos cuentan una historia también. Cuando tenemos los ojos abiertos espontáneamente, significa que el tallo está funcionando, que es una buena señal. Si tenemos los ojos desviados en una dirección, o sea, ambos mirando para el mismo lado, dependiendo si tenemos adicionalmente pues una hemiparesia y están mirando hacia el lado débil, entonces pues decimos que los ojos van a mirar hacia donde está el daño. Y si están mirando hacia el lado fuerte, va a ser una lesión en el puente, o sea, los ojos van a huir del daño. Entonces vamos a ver que hay una lesión focal que no va a ser difusa. Cuando tenemos ausencia del movimiento ocular, significará un daño severo en el tallo. ¿Y cómo vamos a valorar esto? Entonces vamos a hacer lo que llamamos una prueba de movimientos oculocefalógiros, en la cual ustedes van a rotar la cabeza del paciente de un lado al otro. Si el tallo está bien, los ojos van a excursionar y van a mover opuestamente a la cabeza como si siguieran un punto fijo. Si el tallo está dañado, los ojos no se mueven, van a seguir la cabeza normalmente. También podemos hacer una prueba calórica en la cual vamos a estimular el oído. Vamos a usar los nervios vestibulares que se encuentran en el bulbo raquídeo para activar los movimientos oculares desde el puente. Recordemos que los núcleos vestibulares controlan la formación reticular pontina o PPRF de forma contralateral, al igual que el lóbulo frontal. Por lo tanto, si se infunde agua helada en el oído derecho, se inhibe la señal al octavo par craneal derecho y al núcleo vestibular. El núcleo vestibular contralateral va a estar hiperactivo en relación con el derecho, por lo tanto, va a activar la PPRF derecha, empujando los ojos hacia el lado derecho donde se inyectó el agua helada. En una persona consciente, los ojos se desvían al oído donde se le inyectó el agua fría, pero entonces los campos oculares frontales provocan una sacada correctiva de regreso a la línea media. En un paciente comatoso no se va a producir esta sacada correctiva, dado que los campos oculares a nivel frontal no van a estar activos, por lo tanto, permanecen desviados a donde se inyectó el agua fría.
¿Y esto por qué importa? Porque el reflejo ocular es uno de los últimos que va a desaparecer y esto nos va a indicar el daño en el tallo. Otra forma de determinar el daño en el tallo cerebral es con el reflejo corneal. El reflejo corneal entonces va a consistir en un estímulo del tacto corneal. Justamente este va a venir por el nervio trigémino y los ojos responden con un parpadeo desde una señal eferente del nervio facial. Ambos nervios van a encontrarse entonces en el puente. En cuanto a la respuesta motora, entonces la forma en la que el paciente mueve el cuerpo también nos va a decir mucho. En cuanto a la escala simple, vamos a decir si el paciente obedece órdenes, le vamos a decir que le apriete la mano y si lo hace, significa un excelente pronóstico. En cuanto a localizar dolor, cuando duele, lleva la mano hacia el dolor. Esto va a significar buena respuesta motora. Si retira al dolor, solo retira la extremidad, pero no va hacia la fuente del dolor, significa que es una respuesta cada vez más primitiva, menos conciencia. Si tenemos una postura de decorticación, que clásicamente es los brazos que se flexionan y abducen, las piernas se extienden. ¿Qué significa esto? Hay una lesión cortical o subcortical alta y es grave, pero no es lo peor. La postura de descerebración, entonces los brazos se van a extender, se abducen, se abren, se pronan, giran hacia afuera y las piernas se extienden. ¿Qué significa esto? Que hay una lesión mucho más profunda entre el mesencéfalo y el puente y va a ser mucho más grave que la decorticación. Entonces, la decorticación, que va a ser una postura en flexión, vamos a guiarnos por la letra C de decorticar. Entonces vamos a ver que los brazos van a estar como una C y en descerebración van a quedar como una E. Si no tenemos ninguna respuesta motora, entonces esto puede significar un coma profundo como una herramienta estándar en la escala de Glasgow, que va a ser una escala que todo el mundo usa para evaluar el nivel de conciencia. ¿Y por qué es importante? Porque es universal. Si el paciente tiene un Glasgow en Bogotá de 8, un médico en Nueva York sabe exactamente qué significa. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a evaluar tres cosas. Primero, la apertura ocular. Vamos a dar 4 puntos si abre espontáneamente los ojos. 3 cuando los abre cuando hay un estímulo. 2 cuando los abre únicamente con estímulo no receptivo. Y 1 cuando no hay apertura ocular espontánea ni con ningún tipo de estímulo. En el 2 vamos a evaluar la respuesta verbal, en el cual vamos a ver, a dar 5 puntos si está orientado, sabe quién es, dónde está, qué día es. 4 puntos si habla, pero no está orientado. 3 puntos si tenemos palabras inapropiadas, palabras que no tienen ninguna conexión o no les hallamos ningún sentido entre ellas. 2 puntos si tenemos sonidos incomprensibles como gruñidos, gritos. Y 1 si no hay ningún tipo de lenguaje verbal. El tercer ítem va a ser la respuesta motora. Entonces vamos a dar 6 puntos si obedece órdenes, 5 puntos si localiza el dolor, 4 puntos si retira el dolor, 3 puntos si hay una postura de decorticación, 2 puntos si hay una postura de descerebración y 1 si no hay ninguna respuesta motora a ningún estímulo. Entonces, esto lo vamos a interpretar como mínimo, vamos a tener 3 puntos y como máximo 15. Mínimo 3 puntos va a ser igual a un coma profundo o una muerte cerebral y 15 un paciente totalmente despierto. En cuanto a la interpretación de 15 normal, 13 a 14 alteración leve, 9 a 12 alteración moderada,
3 a 8, alteración severa o